contar cómo está la temperatura en la ciudad, por lo menos la de Santiago, que es donde estamos ahora. Les decimos inmediatamente a las 8:25 de la mañana, que es la última medición en Monse. Hace 15 minutos atrás había menos 0,7 grados. O sea, así estamos. Montserrat Rolano, buenos días. Buenos días. Así estábamos quejándonos del frío también antes de salir al aire. Bueno, vamos a iniciar nuestro panel. En primer lugar, saludar, porque es su primera vez acá, y agradecerle por sumarse a la abogada, diputada independiente Camila Musante. Diputada, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es verdad que es una mañana fría, pero entiendo que vamos a estar conversando temas más cálidos. Intensos, efectivamente. Sí. Y como es habitual ya de esta casa, Teresa Valdés. Tere, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias de estar aquí nuevamente, y voy a hacer un saludo retrasado, digamos, pues no lo pude hacer ayer, a las periodistas y los periodistas por el aporte descomunal que nos hacen. Gracias, Teresa, y te envidiamos un poco, que estás ahí calientita en tu hogar. Le pusimos calefacción al estudio, se va a ir pasando. Verdad, sí, es verdad. Sí. Bueno, como dice la diputada, la contingencia política esta semana nacional ha estado bien intensa. Y uno de los temas que ha marcado esta semana, bueno, partimos hablando de elecciones en Francia, ¿no? Pasamos por las tensiones en el oficialismo, pero el tema que se ha tomado la agenda las últimas horas es la situación respecto del voto de octubre. ¿Qué va a pasar con esa reforma del gobierno? Sabemos que la va a vetar, la próxima semana es distrital, así que tiene ahí algunos días para preparar el veto, pero la discusión se ha instalado. Hoy día, por ejemplo, el Mercurio trae que el veto del Ejecutivo va a reponer la sanción para no votar solo para los ciudadanos, excluyendo a los extranjeros con derecho a sufragio. Está instalado el debate. Nosotros hablábamos ayer que es una discusión válida, legítima, importante. El tema es la oportunidad, ¿no?, de hacerlo a pocos meses de la elección, y se levantan todo tipo de sospechas sobre cálculos de lado y lado. Diputada Camila Musante, ¿cómo ve este debate? Bien complicado, la verdad, porque hoy aprovecho de saludar a Teresa, que le tengo una gran estima. Hola, ¿cómo estás? Bien complicado porque en el proyecto de 2 días, yo soy parte de la Comisión de Gobierno Interior y pude ver ese debate y observé muy de cerca cómo en un proyecto que tenía por objeto lograr una amplia participación para las elecciones de octubre a propósito del nuevo electorado que va a existir, ¿verdad?, de las personas que van a concurrir a las urnas por el voto obligatorio, se cruzaron un sinnúmero de intereses que poco tenían que ver con el objetivo legislativo. ¿A qué voy con esto? Con ver la oportunidad de cambiar las reglas del juego, de pasar de un voto obligatorio a un voto voluntario, estando legislando contratiempo, porque las elecciones son en octubre y estamos ya en julio. También a propósito de esto que mencionan ustedes de los electores, ¿verdad?, que convocaría a las personas extranjeras no nacionalizadas que pudieran tener derecho al voto, buscando inclinarse, yo creo, la balanza para un lado o para el otro. Y yo lo digo de manera muy crítica porque en esta discusión lamentablemente pasó colado una cuestión que es fundamental y que afecta a los trabajadores de nuestro país. Y es que finalmente existió una regresión en materia laboral para los trabajadores del comercio. No va a existir un feriado irrenunciable asociado a la votación. Y si bien son 2 días y uno podría pensar dejar uno, finalmente lo que quedaron fueron 3 horas, y que bien sabemos en regiones como esta, de un extremo a otro, es prácticamente imposible cumplir. Entonces, si se repone, por ejemplo, la multa, los trabajadores del comercio se van a ver en la siguiente disyuntiva, que es fatal. O ejerzo mi derecho y mi deber al voto, si no me sancionan con una multa, o, si no, de lo contrario, y si me demoro más de 3 horas, tengo problemas en mi trabajo. Entonces, es el peor de los mundos. Y esto lamentablemente no fue tema de debate profundo, ni de discusión, ni de ni debate dentro de la sala en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. ¿Por qué? Porque habían
otros temas, otros intereses más importantes de carácter electoral sobre la mesa y terminamos afectando los derechos de los trabajadores. Sí. Teresa, siguiendo la misma línea de lo que plantea Monse, que Monse lo dijo con más elegancia, yo lo voy a decir de una manera más bruta, ¿no? Que a propósito de eso menciona la oportunidad, ¿no? Esta impresión que da de que se está argumentando con la calculadora y no con los principios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, que se nos vino encima la elección en 2 días, que se nos vino encima esta elección descomunal con esas sábanas, digamos, para votar, que todos los que estamos aquí sabemos, digamos, lo que significa, el desafío que significa para los vocales, para todo el mundo, con unas sábanas en las cuales conocemos poco, porque la democracia ha estado medio olvidada, digamos, de la ciudadanía en los procesos electorales, hemos tenido poca información. Pero es verdad, digamos, lo que dice Camila en el sentido de que el que se quite, digamos, el feriado irrenunciable resulta muy incomprensible, sí, porque claro, el otro día incluso hubo unas primarias que eran parte, digamos, que eran primarias, y hubo feriado irrenunciable. Y uno dice, ¿cómo hacemos lo más posible para que la ciudadanía ejerza su voto en el sentido de la ciudadanía activa, de ser responsable, de construir el país que queremos? Entonces hay un síntoma, digamos, de los desafíos que tiene hoy día la democracia, porque qué más soñar, digamos, de que toda persona por pertenecer a esta comunidad política quisiera decir, sobre todo los gobiernos locales, ir a elegir el mejor gobierno local, el mejor, digamos, grupo de concejales. Entonces uno le parece que la motivación debería estar ahí y que no tendría, o sea, ya la discusión de la multa o no le resulta, pero bueno, en este mundo realistamente, digamos, sabemos y en pragmatismo de que es necesario, digamos, poner un incentivo, en este mundo un incentivo. Entonces, todo resulta como mezquino, pues esto de que el voto, claro, es verdad, uno puede mirarlo, quiénes son los 5 millones que no votaron, todo este debate, quiénes son los que no votaron y si afectó y cuánto afectó las elecciones, digamos, de las convenciones, las dos, digamos, textos que fueron plebiscitados, pero uno tiene que mirar a lo que sueña hacia adelante, hacia los principios, y lo que yo quisiera es que pudiéramos dar todas las garantías para que todos aquellos ciudadanas y ciudadanas que quisieran contribuir, digamos, que más que quisieran, están obligados, tengan que ir felices de la vida a construir, digamos, esa democracia que queremos, pero ofreciendo qué, digamos, si nuestro tema es qué está ofreciendo nuestra democracia. Estamos ofreciendo, digamos, no solo obligación de votar, sino que posibilidad de participar en tener mejores condiciones, de resolver los problemas, en transformar, porque nuestra pregunta o nuestro anhelo transformador, una sociedad más solidaria, más equitativa, que responda a las necesidades sociales. Entonces, resulta bien ajeno a este cálculo con la máquina, digamos, con la calculadora. Yo quisiera, ¿cómo ponemos en positivo? ¿Cómo invitamos y convocamos a la ciudadanía a votar? Y claro, hay un dilema respecto de esto de los electores y de los ciudadanos. Hay un dilema que yo no estuve en el exilio, no estuve exiliada, pero sí sé la alegría que tuvieron que han tenido muchos chilenos que han estado en el exilio de poder votar, digamos, en las elecciones de los países que los acogieron. Entonces, claro, aquí en la propuesta pareciera que no es obligatorio, cosa que uno entiende, digamos, pero qué alegría que tuvieron los chilenos, que incluso tenemos a chilenos en un montón de gobiernos locales y también en parlamentos en los países en que acogieron el exilio. Entonces, ahí se mueve uno. Yo quisiera la mayor participación. Sí, aquí, Teresa, diputada Pato, hay como 2 debates en paralelo, ¿no? Al menos yo identifico 2. Uno sobre el voto obligatorio. Ya tuvimos la experiencia del voto voluntario durante una década, ¿no? Y este discurso de hay que incentivar que la gente vaya a votar, hay que tener discursos más atractivos, ¿no? Ya sabemos que no funcionó porque en comunas populares principalmente la gente votaba poco, un 40%, ¿no? Incluso menos. Sí. Y en base a eso se tomó la decisión de volver al voto obligatorio con una inscripción automática. Ha pasado poquito tiempo de que comenzó a regir esta ley,
Por lo tanto, no se pueden sacar muchas conclusiones a quién beneficia, a quién no, por lo menos eso dicen los expertos electorales. Pero el debate sobre la sanción, cuál debiera ser, ¿no? Que es un poco lo que instala el diputado Winter, que ha sido bien criticado, caricaturizado, ¿no? En base a una frase, estado de antipobres. Él plantea que no debiera existir una sanción económica. Ahora, ¿cómo hace que el voto sea obligatorio sin sanción? ¿No? Que es la otra pregunta. Ese es un debate. Y por otro, el tema de los extranjeros, porque ahora en Chile, la última década, tenemos un aumento creciente de extranjeros. En algunas comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, el padrón electoral lo compone un 20 o un 25, casi un 30% de extranjeros, la comuna de Santiago, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es válido preguntarse si es que debiera haber alguna modificación a la ley que fue hecha cuando la situación respecto de los extranjeros era muy, muy distinta, ¿no? Si debieran ser 5 años o 10, como lo propone un senador. En algunos países son más restrictivos con el derecho a voto, por ejemplo, en América Latina. ¿Cómo observa esos debates, ¿no? Por un lado, lo del voto obligatorio con o sin sanción, y por otro, el rol de los extranjeros en las elecciones? Ya, bueno, lo primero es que este proyecto de 2 días no es un proyecto antipobres. Es un proyecto que está destinado a hacerse cargo de una realidad, que es que hay un gran universo de personas que van a concurrir a votar en octubre y que desde el Parlamento dijimos tenemos que hacernos cargo para que alcancen los tiempos de votación. Y finalmente este es un proyecto, yo diría, que no terminó de buena manera planteado, pero que el objetivo de la ley de 2 días era generar una mayor participación. Entonces, más que un proyecto antipobre, yo diría que era un proyecto pro participación democrática, pro voto. Ahora, yo entiendo que si es que uno no establece una sanción aparejada a un deber, difícilmente podemos sostener que estamos hablando de un deber. Si no, simplemente nos quedamos en el área de la facultad, ¿verdad? Es decir, hay una atribución, hay un derecho, yo puedo ir a votar si quiero ir a votar, pero en miras de precisamente lo que mencionaba, de que hay muchas comunas, sobre todo las comunas más populares de nuestro país, que tienen una muy baja participación y que con votaciones obligatorias, como lo hemos visto en los últimos plebiscitos, sí participan. Yo creo que ahí hay una medida bastante clara que permite generar esa votación y esa participación, y que fortalece nuestra democracia finalmente. Que de eso se trata el proyecto, de fortalecer nuestra democracia, asegurando que todas las personas puedan ir a votar y también estableciéndolo también como un deber cívico. Ahora bien, uno también podría ser crítico y decir, no nos podemos quedar solamente en la multa, hay que incentivar la educación cívica, también hay que mejorar los candidatos para que la gente se motive en ir a votar y participar, o mejorar la difusión de los procesos electorales. Yo estoy de acuerdo con todo eso y creo que en todas esas cosas hay que avanzar. Pero lo que tiene que ver con los extranjeros, mira, fíjate que hay muy pocos países en el mundo en donde las personas extranjeras no nacionalizadas, sino que solamente han residentes. Claro, tienen su residencia, han regularizado su situación de residencia, votan y participan en los procesos electorales. Y yo creo que eso tiene que ver con una cuestión muy sencilla, que es fundamental o de la esencia, contar con la nacionalidad, ¿verdad?, para poder estar realmente arraigado con la realidad de un país y ejercer también el derecho al voto. Ahora, los extranjeros en nuestro país que tienen residencia tienen la facultad de ir a votar, es facultativo, la Constitución dice podrán, no hay una prohibición ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que dentro de esta discusión lo que se intentó plantear era que a través de la multa se extendiera una obligación para personas que hoy día no tienen esa obligación. Entonces, es la misma discusión de base. Si nosotros establecemos la multa y la sanción, entonces van a tener que concurrir a votar un sinnúmero de personas que, si nadie les impone una sanción, no van, se quedan en sus casas. Sí. Y yo en eso creo que sí es importante también que exista un proceso de nacionalización para que el voto establecido hoy día como obligatorio, que ya cambiamos las reglas del juego dentro del Congreso,
participen, ¿verdad?, las personas extranjeras y que también en eso se asuma un doble compromiso. O sea, si yo quiero participar de las elecciones, ¿verdad?, entonces, bueno, me nacionalizo una vez completado todos los requisitos que establece la ley. Ahora, diputada, ahí, y le pregunto también a Teresa, me da la impresión que esta discusión, que es muy puntual, que es muy coyuntural, y aprovechando que estamos aquí con una diputada de la República, abogada, y con una socióloga también, nos da la oportunidad para hacer una reflexión más compleja sobre la migración, ¿no? Porque cuando hablamos de deberes y derechos electorales, o deberes y derechos políticos, de alguna manera estamos hablando en el fondo también de cómo pensamos que se debe integrar la migración a una sociedad, ¿no? Y yo entiendo lo que dice la diputada, y no quiero llevarle la contra, sino simplemente complementar, de que uno podría decir, mirándolo desde acá, desde Chile, que la nacionalización de un extranjero sería la expresión de un compromiso con el país, ¿no? Pero resulta que hay países que prohíben la doble nacionalidad. Uno de esos países es Chile. Según la Constitución vigente, si yo, por ejemplo, vivo... Imaginémonos, Tere, cualquier persona que tú conoces que haya estado exiliada en cualquier país, ¿no? Si esa persona hubiera estado exiliada y quiere adquirir la nacionalidad del país donde reside, según la Constitución chilena, pierde la nacionalidad chilena, ¿no? Y si alguien que ama profundamente a Chile vive en un país que tiene la misma exigencia y no quiere perder la nacionalidad del país donde nació, a lo mejor no se nacionaliza chileno porque no tenga un compromiso con Chile, sino porque no quiere perder su nacionalidad de origen, ¿no? De hecho, los exiliados que estuvieron en Francia, por ejemplo, si pueden votar es porque Francia sí permite la doble nacionalidad, ¿no? O porque sí permite que las personas que residieron ahí puedan votar. Entonces, no es un asunto tan sencillo como decir, si yo no me nacionalizo no estoy lo suficientemente comprometido con Chile. Tiene otras aristas, ¿no? Bueno, pero ampliar la cantidad de años parece un término medio entre ambas posiciones. Es un término medio, ¿no? Por eso digo que es un debate complejo. Lo de la experiencia comparada de la diputada es bien interesante, además, porque sobre este tipo de cuestiones no hay método científico, pues. Sí. Es como vamos construyendo un sentido común, sí, ¿no? Tere. A mí me parece que la doble nacionalidad es algo a lo que tenemos que avanzar. Estamos, o sea, la aldea global que es el mundo, o sea, tenemos así como queremos libertad de movimiento, queremos muchas cosas. A mí me parece que la doble nacionalidad es algo que corresponde avanzar, porque las personas que viven acá, que están avecindadas y que tienen interés, digamos, también tienen sus raíces. A mí me parece terrible esto de decirle a usted saque de su historia, digamos, su lugar de nacimiento, sus raíces. Entonces, a mí me parece que un camino, digamos, para ir acogiendo la migración con toda la riqueza que tiene, porque la migración tiene mucha riqueza y este país desde que existe está constituido por migrantes, aunque no lo digamos. Entonces, me parece que ese es el camino. Y si las personas, digamos, efectivamente manifiestan su interés y quieren formar parte de esta comunidad política, no solo como habitantes, sino que como ciudadanos, a mí me parece súper valioso el avanzar hacia la doble nacionalidad y que efectivamente se puedan sumar, digamos, en esta condición, porque tienen derecho a votar. Y lo que estamos hablando es la multa. La multa. Se nos ha planteado la obligación. Exacto, la obligación. La obligación, es solamente la obligación. Entonces ahí me parece que claro, el problema es que estén con la calculadora en la mano. Esa es la parte que uno dice, todo lo que uno diga es reinterpretado a favor de sí, ¿no es cierto?, te conviene o no te conviene. Pero si nos salimos de la coyuntura y nos ponemos a pensar, yo pienso que tendríamos que tener doble nacionalidad y que efectivamente el derecho, la obligación del voto sea para los ciudadanos, digamos. Entonces amplía, digamos. Sí. Lo de los 5 años, los 10 años también, bueno, es relativo también, porque también tú puedes decir, bueno, sí, puede ser un término medio, pero el más de fondo es el tema de la doble nacionalidad. Bueno, son las 9 en punto, tenemos que hacer un breve corte. A la vuelta les queremos proponer hablar sobre el alza de las tarifas eléctricas. Ahí la diputada Musante es autora también de una acción judicial, un recurso de protección, sí, para congelar, ¿no?, estas alzas que empiezan a regir a partir de principios de este mes. Esto tiene repercusiones políticas, ¿no? Hay un intento de interpelación al ministro Pardo, también con descuelgue
Rodríguez en la oposición. Vamos a analizar este tema a la vuelta de la pausa. Hacemos un breve corte y volvemos a Radio Análisis. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo desde Sala Máster este sábado 20 de julio a las 19:30 horas la voz, las canciones y las guitarras del destacado cantautor nacional Alexis Venegas. Este músico chileno regresa al icónico escenario de Sala Máster junto a Claudio Rojas en la dirección musical, presentando un concierto a 4 guitarras donde harán un recorrido por viejas y nuevas canciones. Les invitamos a disfrutar de este encuentro musical junto a las letras, la poesía, las guitarras y toda la magia de este destacado compositor chileno, Alexis Venegas en Sala Máster. Sábado 20 de julio, Miguel Claro 509 Providencia. Apertura de puertas de 19:30 horas e inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los sábados a las 22 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Estamos al aire, como dice 31 minutos. Estamos al aire con Montserrat Rolano, con la diputada Camila Musanti, con Teresa Valdés. Les queremos cambiar de tema para llevarles a lo que está ocurriendo con los subsidios eléctricos, que es una manera de decir
Y lo conecto y adelanto de inmediato con lo que vamos a hablar después, que es la tarifa del transporte público, ¿no? El costo que estos servicios básicos tienen para las familias chilenas. Ayer estuvo el ministro Pardow en el Congreso. Hay que recordar que el plazo para postular vence el domingo. El mismo ministro reconoce que ya no hay posibilidad de extender el plazo, así que aprovechamos de contar que la postulación se hace a través de Chile Atiende, esto a través de la plataforma. Hay una sucursal virtual, hay call center, hay 46 sucursales presenciales en todo Chile, además, que como no se va a poder extender el plazo, también el gobierno anunció que va a estar las sucursales no sé si se dice presenciales, sucursales, ¿no? Van a estar abiertas hasta mañana sábado a las 1 de la tarde, pero bueno, todo esto en el contexto de cómo enfrentar este tema, ¿no? Las críticas al ministro y por extensión al gobierno se han extendido. Sigue la pregunta más allá de que el ministro está anunciando que está tratando de acelerar el proceso. ¿Por qué estamos hablando de este tema el 12 de julio cuando se pudo haber discutido y previsto antes? Pero bueno, como sea, se instala este tema acá. Y todo esto en el contexto además de un anuncio por parte de demócratas de una eventual interpelación al ministro Pardow, que ya sabemos no tiene efectos institucionales prácticos, pero sí supone un hito político, ¿no? Teresa, ¿cómo ves esta situación y el modo en que se relaciona con el bolsillo de las familias? Al fin y al cabo, que es lo realmente importante, ¿no? O sea, es absolutamente clave para la vida, además que se ha ido trasladando mucho de lo que se usa en los hogares, se ha ido aumentando el gasto, el uso de la electricidad, entonces claro, tiene un gran impacto. A mí lo que me pasa es lo siguiente, tengo un sentimiento doble, creo que para el bolsillo, para la vida de la gente, esto demuestra la precariedad de nuestros ingresos, digamos, los bajos ingresos que tiene la mayoría de la población y por lo tanto en condiciones normales, o sea, estamos todos apelando a subsidios, en el mismo escenario en el que hay, ¿no es cierto?, un sector que se niega a hacer una reforma tributaria, a generar, porque en el fondo cuando estamos hablando de subsidios estamos apelando a la solidaridad. Y la solidaridad, que es la palabra que pareciera que estuviera, digamos, en desuso, que no corresponde. Lo que estamos hablando es de una sociedad solidaria que frente a la situación de ingreso de la mayoría de la población contribuye. Eso es un tema y a mí me parece que eso efectivamente, digamos, lo que se está haciendo es resolverlo, pero los costos de la energía son los costos de la energía. Pero el otro tema es el desafío que significa para el gobierno, para el Estado, el revisar los contratos con todo, sobre todo con el tema de la transmisión, con el tema de la acumulación. Aquí yo creo que yo he hablado con algunas personas que saben y dicen, mira, aquí se hacen la papa, la verdad es que las eléctricas ganan cualquier cantidad, no se han revisado los contratos, entonces pienso que es una tremenda oportunidad de respaldo, digamos, a modificar cómo se hace. Tenemos grandes avances en la producción de energías limpias, pero tenemos severos problemas en cómo se acumula, digamos, los acumuladores, las pilas y todo eso, y entonces yo pienso que tiene esa dimensión también del desafío. Para mí lo grave es los bajos salarios de la mayoría de la población y por lo tanto el impacto que tiene y que efectivamente esto tiene ese efecto, digamos, de que va parte la electricidad, pero sigue el transporte público y sigue el impacto que tiene en toda la producción, porque toda producción requiere de electricidad. Entonces, creo que es un momento muy bien que se pueda avanzar más en los subsidios, pero que hay que transparentar y que lo que ha avanzado Chile en cambiar su matriz, digamos, energética, se refleje efectivamente en los costos, en los bolsillos de las familias. Sí, ahí, diputada Camila Musante, ¿cómo se ve el rol del ministro Pardo, ¿no? Lo ha podido ver en el Congreso, desplegado. Ayer estuvo también en esta comisión técnica, reuniones con el ministro Lizalde, con parlamentarios. Hoy día, por ejemplo, viene en el Mercurio una información sobre una deuda con la industria
eléctrica, me refiero, que no la conocíamos hasta ahora, además de lo que ya sabemos que va a tener un impacto extra en las cuentas de la luz, ¿no? Partimos también la semana con el dato del IPC y este 7,2%. Ha sido una información que se ha entregado a cuentagotas, ¿no? Por lo menos eso parece desde afuera, no ha habido mucha claridad sobre el real impacto desde un principio en las cuentas de la luz, además de lo que se ha señalado ya del momento en que se plantea esta alza, justo las semanas más frías del año probablemente, ¿no? ¿Cómo se ve el rol ahí del ministro Pardo, más allá de la interpelación? Y yo me alegro que sea una interpelación antes de una acusación constitucional, porque en otras ocasiones hemos visto al revés, ¿no? ¿Cómo lo ves? Varias cosas. Bueno, primero, que efectivamente no ha sido un debate con todos los elementos que debieron haber estado sobre la mesa. ¿Eso es una crítica directa al ministro Pardo? Sí. Ya. Y esto lo hemos dicho de todos los sectores políticos. Ha sido bastante transversal esta crítica. ¿Por qué? Porque primero, a propósito de este 7,2% del aumento de la tarifa, que viene, porque bien lo decías tú, está la generación eléctrica, la transmisión eléctrica y la distribución, y todas esas tarifas se tienen que ir actualizando cada cierto tiempo. La tarifa de distribución estaba fijada para el periodo noviembre 2020, noviembre 2024. Y en todo este tiempo no se había dictado el decreto de actualización, ¿ya? Que permitía ajustarla, porque ya estaba establecida, solo había que ajustarla vía decreto. Eso es de única responsabilidad del Ministerio de Energía. Y en todo este tiempo no se había dictado ese decreto ni en el gobierno anterior, pandemia, ni en este, y se toma la decisión de hacerlo justo en el mes de junio, un mes previo al alza que ya venía producto del descongelamiento que se terminó lamentablemente aprobando en el Congreso Nacional. Entonces, ¿por qué no existió esta información dentro del debate legislativo cuando era fundamental conocer cuál iba a ser el porcentaje total del alza? O sea, si hay un 7% por el costado, ¿verdad?, que tiene que ver con el tema de la distribución. Si el alza no es un 12%, que fue el que se habló inicialmente, ni un 16%, sino que termina siendo incluso casi un 30% para el mes de julio, para el 40, octubre, incluso hasta casi el 60 en algunas comunas en enero del otro año. Entonces, ¿cómo se llegaron a estos números? ¿Cómo se llegó a esta cifra? Hay una parte de la respuesta, porque esto es bien complejo, tiene que ver con el congelamiento de intereses que se produjo en 2022. Porque si ahí uno revisa, y ahí es donde dicen, mira, las eléctricas están haciendo un negocio redondo. Si uno revisa cómo se van disparando los intereses cuando se deciden congelar, primero con un monto de $80.000 millones, después 500 y después 1.200 millones de dólares. O sea, es una brutalidad de dinero y la deuda termina a componerse en un tercio por los intereses. Entonces, hay muchas críticas en torno a cómo se produce el cálculo, porque ustedes recordarán que cuando ocurrió la situación de las ISAPRES, el pago de la deuda se hizo sin intereses a 13 años. 13 años en la práctica. 13 años en la práctica. Ya, pero uno podría hacer un periodo considerable de tiempo, cosa que los clientes no resintían, en este caso los afiliados, el golpe de una sola vez. En cambio, en el caso del alza de la tarifa eléctrica en pleno invierno, donde el consumo es más alto, existiendo esta decisión que no la conocíamos de justo actualizar ahora la tarifa de distribución, que iba a significar el aumento del 7%, que no está contemplado ningún subsidio ni nada, eso corre por otro carril o por otra línea. Además, decir, hoy vamos a hacer este cobro en un periodo corto de tiempo, incluyendo los intereses, son decisiones que no se entienden, y yo creo que ahí ha faltado liderazgo, porque al igual que lo decía Teresa muy acertadamente, la revisión de los contratos y la renegociación de los grandes contratos, que son los contratos antiguos, que son los que tienen realmente secuestrado el precio de la energía, es una decisión política que debiese estar liderada por energía. Sí, pero ahí, diputada, a ver, nosotros así como forma de hacer periodismo no somos como a veces tenemos la pulsión en el sistema político de estar pidiendo renuncias por cualquier cosa, ¿no? Tampoco somos el extremo contrario de que de repente hay gente que comete errores graves y nunca renuncia, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Sobre la interpelación. No, sobre el ministro Pardo, para no bajarle ni subirle el perfil para que lo diga usted, pero lo pongo de la siguiente manera.
Si hay un ministro de Estado que indujo al Parlamento a tomar decisiones sobre la base de información incompleta, visto desde afuera, a mí me parece una falta súper grave, ¿no? Sí, por supuesto. Uno podría decir razonablemente en este caso, no de manera sensacionalista, sino razonablemente, si esto tiene consecuencias además en el bolsillo de la familia, debería considerarse que ese ministro dejara el cargo, ¿o no? Claro, es gravísimo realmente las faltas de información en las que incurrió el ministro Pardo, porque finalmente significó un debate no sincero, no transparente en el Congreso, y probablemente muchos parlamentarios terminaron, ¿verdad?, votando de una manera en la que no votarían hoy día a propósito de compromisos como el subsidio, que es un subsidio un poco a ciegas, porque después nos damos cuenta que no alcanza para todos, que realmente no era el 40%. La extensión se hizo, pero todavía no se aprueba por ley. Entonces, todas estas improvisaciones naturalmente responden a un mal manejo. Yo ya lo decía, una falta de liderazgo de parte del ministro Pardo. Ahora, quienes estén o no en el gabinete del presidente Boric es una decisión que tendrá que tomar él. Lo que yo sí espero, y que espero que se resuelva a la brevedad, es qué va a ocurrir respecto de los grandes contratos del precio de la energía. Porque ahí está la salida definitiva. Se puede generar una interpelación, que yo creo que hay muchas preguntas que tiene que responder el ministro Pardo, partiendo por el cálculo de la tarifa, partiendo por la contratación de esos asesores que además trabajaban para las eléctricas. O sea, a mí también eso me parece gravísimo y que denota un conflicto de interés. Y si yo no soy capaz de ver que hay un conflicto de interés, también estoy teniendo problemas en el ejercicio de mi rol como ministro de Estado, que además ha sido un gobierno que, y me sumo porque yo también he sido crítica de la ley del lobby, ¿verdad?, y de reforzar esas instancias de influencia e interés, pero si es que voluntariamente se contrata asesores que actualmente estaban trabajando para las compañías eléctricas, o sea, no es entender que ahí hay un conflicto de interés y que no hay una imparcialidad ni una búsqueda de la mejor fórmula para la ciudadanía, no para las eléctricas. Por eso es que yo cuestiono ¿por qué a tan corto plazo? ¿Por qué con esa cantidad de intereses se termina pagando esta deuda? Y lo cuestiono porque también creo que el ministro tiene una responsabilidad muy importante en esta toma de decisiones, si finalmente él decide contratar a estos asesores. Pero más allá de si es que termina dando un paso al costado o no, a mí lo que me preocupa hoy día es que en el gobierno no se tome una definición de liderazgo en torno a esta materia, y que tiene que ver con decir, ya saben qué, vamos a definir, renegociar los contratos y nos vamos a sentar con las compañías eléctricas y vamos a forzar una renegociación y vamos a cambiar las actuales condiciones que están hoy día establecidas ahí, porque ahí es donde está secuestrado el precio de la energía. Y esto se ha hecho antes en Chile. Se ha hecho en Chile, hace un par de días atrás se inauguraba una de las plantas fotovoltaicas más grandes de nuestro país, en la región metropolitana, que nace producto de una renegociación del expresidente Piñera con la empresa generadora de energía, que en un principio iba a instalar una planta de gas y terminó en una fotovoltaica. Entonces, esas son decisiones políticas y yo espero que este gobierno tome esa decisión, porque estos subsidios son a 2 años, no son para la totalidad del alza, no van a resolver el problema de las familias, ni mucho menos el precio de la energía, que va a volver a estallar en la cara 2 años más. Sí, bueno, a principios de semana estábamos acá con Juan Andrés Lago del Partido Comunista, y él decía, apuntaba directamente a Marcela, más que al ministro Pardo en estas decisiones. Bueno, lo que tú mencionas, Camila, el tema de los asesores, es una información que viene en CIPER Chile, una investigación ahí por si la quieren revisar, desde hace algunos días está en la portada del sitio web. Los quiero llevar al tema del transporte, se vincula directamente con lo que estamos hablando. Sí. Ayer el comité de expertos recomendó un alza de 20 pesos. Y bueno, se encendieron todas las alarmas, me imagino que en el gobierno, en la moneda, tanto así que en la noche, la tarde-noche, ¿no? Ya el ministro de Transportes hace un punto de prensa donde anuncia que esto se va a implementar solamente con 10 pesos y que se va a congelar, por decirlo así, para los estudiantes y adultos mayores. Porque si uno suma alza en las cuentas de la luz más alza en el transporte público,
la verdad es que la ecuación no es muy positiva para el gobierno en un contexto además donde el alza en los alimentos básicos, en las verduras, las hortalizas, por ejemplo, bueno, quienes consumen hartas verduras se darán cuenta, ¿no? La lechuga está a 2 lucas prácticamente, ¿no? Se suma todo esto y la verdad es que se genera también una percepción de que el gobierno no está ocupándose de los problemas esenciales, ¿no?, de la ciudadanía. Teresa, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva, ¿no? También como desde la sensación de la ciudadanía respecto de estas constantes alzas en el costo de la vida? Antes de eso yo quería decir de que los diputados y diputadas tienen un rol respecto de lo que ha sucedido con la electricidad. O sea, es súper fácil buscar un culpable y encontrar que el culpable va a ser el ministro y no sé qué más, pero se discutió y todos sabían que esto iba a suceder. Entonces, ¿cuál es el rol, digamos, de los parlamentarios en términos de exigir toda la información, de examinar? Yo pienso que ahí hay una responsabilidad que es compartida. Entonces, ahora resulta que somos todos inocentes y nos metieron el dedo hasta la garganta y entonces la culpa la tiene el ministro, no sé quién. Yo siento que es súper complicada esa cuestión porque además nos debilita la democracia. O sea, no puede ser, digamos, de que finalmente, digamos, en algo que es una ley aprobada, donde el subsidio se aprobó, y entonces tú dices, no, que es poco el subsidio, puedes entrar a debatir, pero eso no es que no hayan existido los antecedentes y a lo mejor no se pidieron más antecedentes. Sí se pidieron. Entonces yo creo que esto obliga a que cuando se presenten este tipo de leyes y todo, tengan un rol de liderazgo y más activo también los parlamentarios. Entonces, aquí yo creo que las responsabilidades están bastante repartidas. Me parece lamentable, digamos, de que esto efectivamente se dé en un contexto de aumento del costo de la vida de las personas, porque hay una precarización de la vida. Todavía no nos reponemos, digamos, de lo que fue el impacto de la pandemia, aunque haya aumentado el empleo, aunque hayamos recuperado los puestos de trabajo. Ustedes saben que están principalmente en la informalidad. Entonces es complicado porque de verdad que uno dice cómo respondemos, pero eso tiene que ver con nuestro modelo y tiene que ver, digamos, con temas más de fondo. O sea, efectivamente necesitamos aumentar la inversión, efectivamente necesitamos más puestos de trabajo, efectivamente necesitamos sobre todo subir los salarios. A mí me duele en el alma porque el pasar a los 500.000 pesos de salario mínimo, que es un salto extraordinario, uno siente ya se fue con la inflación, se va a ir con la inflación, no va a quedar nada, digamos. Entonces dice, pucha, un esfuerzo tan grande y eso que marca, pero para mí el tema es cómo mejoramos los salarios de las personas, porque los costos de la energía en todo el mundo, el tema del petróleo, el tema de la inflación, somos una economía abierta, tuvimos guerra, la guerra subió todos los precios del petróleo. Entonces tú dices, no es el gobierno, no es responsable el gobierno está haciendo unos esfuerzos descomunales por contener. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra economía? ¿Cómo hacemos para que efectivamente los salarios, digamos, sigan puedan alcanzar para condiciones de vida y de bienestar mínimo? Sí, solamente, disculpa Pato, muy cortito. A propósito del tema del transporte, se ha viralizado una parte del programa del presidente Boric que apuntaba al transporte público, cero emisión y cero costo, ¿no? Cero costo. Y estamos bien lejos de eso. Sí, para situar un poco lo que plantea Terea, estuve revisando algunos datos, porque a ver, lo que se instala como idea fuerza es que como tenemos las tarifas congeladas desde el estallido social, hay que descongelar. Ese es como el argumento, ¿no? Pero ese argumento descontextualiza algunas cosas y sin bajarle el perfil a dos cuestiones que no se pueden sacar del análisis, que es primero, como decía muy bien Tere, el precio de los insumos para el transporte han crecido a nivel mundial de manera sustantiva, y el segundo punto que es muy importante a considerar también es que este es un país donde ese costo es asumido de una manera muy onerosa por el Estado, ¿no? Entonces esas dos cuestiones son parte del análisis, pero yendo a un plano más general, primero, Chile es hoy, junto con Uruguay, los dos países donde el transporte público es más caro en toda América Latina. Adiciono que en Uruguay en general la política de subsidio es más robusta.
que el sueldo mínimo es más alto, que las jubilaciones son más altas. Por lo tanto, a pesar de que junto con Uruguay el transporte público en Chile es el más caro, por otras vías el Estado uruguayo hace que la carga presupuestaria sobre las familias más modestas sea menor. Por lo tanto, uno podría decir que Chile es el país de toda América Latina donde el precio del transporte público golpea de manera más directa el bolsillo de las familias más pobres, ¿no? Y ese es el cuadro más general, porque uno puede discutir lo que ha pasado el 2019 ahora, pero aún a pesar del congelamiento de las tarifas, la situación que yo señalo persiste, ¿no? Y ese es el tema de fondo. Diputada, ¿cómo lo ve? Antes de hacerme cargo de ello, quiero despejar una cuestión que se ha cuestionado bastante a los parlamentarios. En distintas ocasiones y en reiteradas sesiones de la Comisión de Energía, yo no soy parte de esa comisión, pero sí seguí el debate, se solicitó la información sobre el alza vía oficio, que es la forma que tenemos nosotros los parlamentarios de requerir información. Incluso la propia presidenta de la Cámara de Diputados hizo alusión a que sus oficios todavía no han sido respondidos hasta la fecha de parte del Ministerio de Energía, requiriendo información. Yo no digo que todos los parlamentarios hayan ejercido su rol de fiscalizador, pero de que sí existió un grupo que desde el año pasado, en septiembre, se constituyó como una bancada eléctrica que ha estado constantemente levantando ciertos puntos, generando hitos donde solicitamos información, poniendo las alarmas sobre lo que iba a significar esta ley, que si bien se aprobó, no todos la votamos a favor, que también es un punto. Creo que hay que relevar igual que si existió una acción fiscalizadora, por lo menos de parte de la Cámara. Yo la vi muchos colegas muy activos en esta materia y que lamentablemente no recibieron las respuestas sobre todo desde el oficialismo, más complejo aún porque están las confianzas, ¿verdad?, con el Ejecutivo siendo parte de la coalición o de la alianza. Entonces quiero dejar eso sobre la mesa. Y sobre lo que mencionan respecto del transporte, bueno, sí, mucho tiene que ver esto también con la discusión que estábamos dando anteriormente, porque el alza del precio del combustible naturalmente va a terminar impactando en un alza de la tarifa del transporte, y el congelamiento vuelve a ponerse sobre tela de juicio, como a propósito de lo que ocurrió con la tarifa de la luz. Si congelamos los precios en el transporte tenemos el mismo problema, y así. Pero ahí yo creo que tenemos que pensar cómo damos un paso hacia adelante en materia de transporte, y cómo, por ejemplo, a propósito de lo que estaba señalado en el programa del presidente Boric, se pueden generar, ¿verdad?, buses que no signifiquen emisiones, pero que además no dependan del alza o no del combustible, como es el caso del petróleo. Porque en nuestro país, nosotros no somos Argentina, nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos combustibles fósiles naturalmente. Nuestro país compra petróleo, que esa también es una duda que le tengo pendiente ahí vía oficio al Ministerio de Energía, ojalá me respondan. Saber a quiénes les compramos petróleo también, para conocer dónde está ese precio que de repente nos puede significar y nos impacta en un alza importante del precio del transporte. Pero yo creo que hay una apuesta que Chile, sobre todo considerando nuestras fuentes principales de energía, tiene que hacer en materia de transporte público. Y sobre el congelamiento propiamente tal, bueno, yo creo que ya nadie podría sostener que el detener, ¿verdad?, las tarifas puede ser una buena idea, sino que lo que hay que tratar de buscar es salidas alternativas, porque los subsidios, y recojo un poco lo que levantaban antes de la crítica que no me acuerdo quién realizó al ministro Marcel. Juan Andrés Lago. Sí. Perfecto, ya. Bueno, los subsidios al consumo, si bien sirven en contextos de crisis, que esas son las medidas que hay hoy día, son subsidios al consumo, no a la energía, lamentablemente todos entendemos que también provienen de nuestros propios bolsillos y no son salidas definitivas en ninguna situación, ni en transporte, ni en energía, ni en cualquier alza del costo de la vida. Entonces yo también creo que ahí hay como salidas más parches, que sí estoy de acuerdo que en lo inmediato se requieren, pero que no abordan la situación de fondo de ninguna manera. Sí, dos comentarios al cierre. Lo primero es que el ministro Pardo habló en una entrevista esta mañana, estoy buscando el dato de dónde lo dijo, y señaló que el incremento, que va a tener que costear el Estado, es de cerca de $6.000 millones, ¿no?, para poder
que esto quede en 10 pesos el alza y no en 20 y congelar las que yo mencionaba antes. Y él dice que, bueno, este congelamiento no va a ser para siempre, ¿no? En la línea de lo que estamos conversando. Y lo segundo, que ayer, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, se anunciaron medidas anti-evasión en el transporte público, que creo que es otra discusión importante, que son bien severas contra los evasores, no solamente en términos de multa, ya que hablábamos de multa al principio del programa, sino que también, por ejemplo, retención en el tema de la devolución de impuestos, ¿no? Son medidas que van a afectar directamente a quienes deciden evadir. El tema de la evasión es un tremendo tema y yo creo que no solamente se sustenta en quienes no pueden pagar. Ya se ha hecho una cultura de la evasión que es bien cuestionable y que tiene que ver también con el déficit que tiene el sistema de transporte público. Totalmente. Sí. Y que esa evasión no tiene que ver con el tamaño de los bolsillos de las personas. O sea, en el Transantiago uno ve a personas muy modestas que con mucho esfuerzo pagan su boleto, y hay otras que uno ve que probablemente no tienen tanta privación y que se meten por el medio, porque claro, en algún momento sí había una conexión porque en las comunas más pobres la gente pagaba menos, pero esa situación ya no es tal y desde hace tiempo se viene señalando de esa manera también. Bueno, y ahí uno aprovecha de decir, por muy caro que sea el transporte público, también lo público nos compromete a todos, pues. O sea, si uno evade lo público, está teniendo una poca concepción de lo que es ser ciudadano, ¿no? Teresa Valdés, estamos llegando al final del panel. Nos fuimos en Honduras, pero es que bueno, los temas de la coyuntura tienen que ver con cuestiones bien de fondo. Honduras. Muchas gracias por la conversación. Gracias, muchísimo gusto estar aquí también, Camila, Pato, todo.